Ahora, Crear un video en vivo como este. esperen. Ahí me dicen directo y ahí me van a avisar si se escucha mi voz. Última prueba. Un segundo. ¿Se escucha? A ver. Yo tengo el micrófono prendido, sí. Ustedes sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Yo escucho. Sí, me dicen que se escucha. Entonces era la computadora. Bueno, les cuento a los que están presentes, les pedimos mil disculpas por toda esta demora. Teníamos un problema con las computadoras, suele pasar en estos momentos. Me vieron antes hablar, ahora no me van a ver porque estoy transmitiendo desde mi compu. Soy Natalia Matielo, les contaba que vamos a presentar el libro Los sonidos del silencio en el abuso, lecturas clínicas con niños y niñas, de la autora y doctora Bettina Calvi, colega y amiga. Y les decía también que celebro que podamos encontrarnos en este momento tan particular de pandemia mundial y que podamos tener la presencia del doctor Carlos Rosansky y del doctor Juan Carlos Volnovich, que han soportado este tiempito de espera también y nos han sostenido. Eh, Vamos a manejarnos de esta manera. En principio va a hablar el doctor Carlos Rosansky y luego el doctor Juan Carlos Volnovich y por último la autora del libro. Yo voy a ir viendo los comentarios que ustedes nos vayan haciendo y voy a tratar de transmitírselos a ellos. Esperen que sí, me dicen, sí, Nati, se escucha. El WhatsApp está explotado de gente que me avisa que ahora sí. Bueno, el doctor Carlos Rosansky es ex juez federal de la Cámara Federal, ex presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata, de la provincia de Buenos Aires. Es autor del libro Abuso Sexual Infantil, Denunciar o Silenciar y autor del texto de ley 25.852 que reformó el Código Procesal Penal de la Nación Argentina y que regula la declaración de niños abusados en sede policial y judicial. Además, es presidente de la Asociación Civil desde la que estamos transmitiendo, Asociación Civil Altos Estudios en Violencias y Abuso Sexual. Bueno, buenas tardes, Carlos. Hola, ¿ahí se escucha? Sí, sí. Bueno, hola a todos. Un poco tarde, pero bueno, no tenemos apuro además. En pandemia no hay apuro, hay que relajarse y dejar pasar el tiempo. Y yo quiero agradecer, por supuesto, a Natalia, Camila, Sabrina, y especialmente a Bettina, el honrarme con la posibilidad, primero, de escribir esos párrafos al comienzo del libro, y segundo, la presentación, nada menos que al lado de Juan Carlos Bornovich, además de amigo, un referente impresionante de la temática y de todo lo que tiene que ver con la psicología de todos estos años, con una riqueza que verdaderamente me honra poder compartir esta actividad. Y yo,
por razones de tiempo, porque se nos ha ido un ratito en cuestiones técnicas, pero quiero remarcar, cuando se presenta un libro, evidentemente no, como dicen los chicos hoy, no hay que spoilearlo, porque lo que hay que hacer es leerlo y disfrutarlo. No disfruté mucho, a pesar de ser una temática muy trágica, y me pareció que una buena forma de hacer la presentación podía ser, por ejemplo, leer algunas pocas frases o párrafos que, si bien son muchos los que me llegaron y me impresionaron del texto, pero hay algunos en particular en los que quiero detenerme brevemente. Lo leo textual, y uno que se refiere a que se trata de violencias que niños y niñas sufren a diario, violencias cuyos sonidos hacen eco en los consultorios, en hospitales, en escuelas y en los largos y oscuros pasillos de los tribunales. Me impresionó esta descripción que hace de los pasillos, porque verdaderamente a quien le llama la atención la temática a lo largo del tiempo, esa imagen de los pasillos es muy fuerte. Por eso a mí me llegó, y quería empezar con esa cita de lo que escribe Bettina, por todo lo que pasa en los pasillos. Los pasillos son testigos de todo esto. Los pasillos son lugares en general muy hostiles. Los pasillos de todos los lugares que describen, ¿no es cierto? Hospitales, escuelas y, por supuesto, tribunales. Y agrega Bettina, este texto intenta señalar algunas de las causas que propician este silencio, que no deja de provocar terribles sonidos que las víctimas escucharán enigmáticamente durante toda su vida. Y ahí, por supuesto, el sentido del título, de los sonidos y del silencio de esos sonidos, es una cuestión también muy profunda, porque quienes trabajamos en la temática hace mucho tiempo somos conscientes de la enorme dificultad que hay para que gente operadora de distintos ámbitos, y muy especialmente de la justicia, pueda llegar a comprender cómo el silencio puede transmitir tantas cosas. Me llamaba mucho, me llegó mucho lo que describía Bettina, insisto, no solo por los pasillos testigos de tantas historias, sino el significado de esos silencios y la dificultad para poder entender que en esta temática los silencios están hablando, que las víctimas a través del silencio muchas veces comunican cosas que, si los operadores no están capacitados, entrenados y sensibilizados para interpretar esos silencios, nunca van a poder saber bien qué es lo que pasó, qué es lo que trata de entender el sistema cuando interviene. ¿Qué pasó con esa niña, niño o adolescente que llega al sistema? Y por eso, dice Bettina, que es ese silencio que van a escuchar toda su vida, y yo quiero agregar que ese silencio va a tener una dimensión mayor y un efecto mucho más dramático sobre la víctima si nunca es interpretado adecuadamente. Dicho de otra manera, si esa niña, niño o adolescente no es escuchado adecuadamente, y de esto se trata todo el libro de Bettina, de la escucha respetuosa, que es, a mi entender, es el desafío más importante que tiene la temática, es la escucha, porque hacer las cosas bien luego de una buena escucha es infinitamente más fácil que hacerlo cuando no se escuchó. De hecho, que el problema más grave precisamente es lograr que el sistema judicial pueda llegar a tener una escucha respetuosa. Y en otro párrafo que también quería citar, porque está muy vinculado a lo que acabo de leer,
Bettina, hablando del Poder Judicial, explica que es un ámbito ajeno a su vida, dice, a la vida de las niñas, niños y adolescentes, ajeno a sus experiencias, razón por la cual la percepción, la memoria y su conducta presentan características particulares. Esto que explica Bettina y que va a desarrollar a lo largo del libro, que está muy vinculado con cuando los sistemas, y en general es lo que nos pasa y es lo que padecen fundamentalmente las víctimas, pero también quienes intentan ayudarlas, es cuando el sistema no tiene en cuenta, o sea, los operadores, fundamentalmente judiciales, pero no solo judiciales, sino también del ámbito de la salud, no tienen en cuenta esas particularidades a las que se refiere Bettina. Es decir, que no tener en cuenta que el abuso sexual en las infancias es algo completamente distinto a los delitos tradicionales, donde fueron formados juezas, jueces, fiscalas y fiscales, es lo que genera las terribles consecuencias de una escucha irrespetuosa. Por eso Bettina después, cuando habla en otro título que llama La escena judicial, y lo señala como las paradojas del sistema, y cuenta algunas historias de casos. Y la paradoja del sistema, me permito agregar a lo que escribió Bettina, que la paradoja es que un ámbito generado para cuidar gente dañe niñas, niños y adolescentes. Esa es la paradoja más terrible, porque el crimen que se cometió con esa niña, niño, adolescente, ya sucedió. Es decir, cuando llega al sistema, el crimen ya se produjo. Por lo tanto, no se va a poder evitar algo que se produjo. Pero sí lo que no puede volver a suceder, una vez que ya todos conocemos y divulgamos de qué se trata el abuso en las infancias, no puede volver a suceder esa paradoja que cita y titula Bettina, que es un sistema creado para cuidar gente termine lastimando de esa manera. Y eso tiene que ver con los casos que describe Bettina en las escenas que cuenta, tiene que ver con los funcionarios, especialmente juezas y jueces. Hay una cita que hace de una jueza y que dice, la jueza lo dice a pesar de los informes que recibió, ¿no? En ese caso determinado, pero sucede con muchos casos, es decir, recibe informes que dan cuenta de cosas horribles, sea de maltrato, de abuso, y la jueza en este caso que cita Bettina dice, todo niño debe tener un padre, el que sea, porque ese es el padre que la madre eligió. Y es mentira, no es cierto lo de el que sea, no es el que sea. Lo que tiene que tener es un buen padre, sino que no tenga ninguno. Eso es lo que yo entiendo de por qué Bettina está citando a... Después ella podría aclarar si yo estoy en lo cierto. No dudo de que coincidimos tanto con Bettina como Juan Carlos, de que de ningún modo hay que concluir que es mejor cualquier padre, como dice la jueza, el que sea, porque precisamente el padre que abusa es el que no tiene que ser, es decir, ahí es donde la jueza está haciendo exactamente lo contrario, es decir, con su actitud de considerar que tener un padre es más importante que la gravedad del daño que ese padre puede estar ocasionando a su hija o hijo, es algo que el sistema no debería tolerar. Otro ejemplo que describe Bettina, que tiene que ver con la revinculación forzada, saben, porque quienes están compartiendo este espacio, evidentemente están vinculados a la temática y están familiarizados con lo que es la revinculación forzada, que es una de las tantas tragedias que suceden en esos pasillos que nos trae al recuerdo Bettina.
donde se fuerza a una niña, niño o adolescente a revincularse con quien la ha abusado, lo cual es completamente aberrante desde el punto de vista que se vea. Esto es algo que hoy no debería estar sucediendo, porque el nivel de adelanto que ha habido, especialmente en el ámbito de la psicología, pero que también fue recetado por la ley, o sea, las leyes son muy buenas en la República Argentina. Por lo tanto, ya no es un problema normativo saber que revincular a quien ha abusado a una criatura es completamente ilegal. Sin embargo, todos los días, en distintos lugares de nuestro país, hay muchas juezas y jueces que ordenan esas revinculaciones forzadas, que yo me atrevo a asimilar a un acto de tortura, precisamente por esa empatía que hay que tener con las víctimas, de poder ponerse en ese pasillo que cita Bettina y pensar qué puede sentir aquella criatura que el sistema la obliga a volver a juntarse con su agresor, y entonces ahí es donde uno no logra entender qué es lo que está pasando con un sistema que, ya hablando de sonido, como lo que titula el libro Bettina, un sistema absolutamente sordo a esos, no solo a los silencios que hablan y mucho, sino sordo a los reclamos, que no las víctimas porque no pueden la mayoría de las veces, sino quienes quieren ayudarlos también reclaman que el sistema se humanice. Bettina contaba el caso también de una intervención en la cual una psicóloga que relata las entrevistas, etcétera, y que en su supervisión, referido a un hombre muy violento, un padre muy violento, habla en plural la cita de Bettina, por lo tanto imagino que la supervisión es porque esto lo concluye la psicóloga y quien supervisa, y concluye que perro que ladra no muerde. Es decir, lo que están sosteniendo es que ese hombre, que en el caso que cita Bettina, si yo no estoy confundido, además había sido muy violento con la mamá de esta niña o niño, incluso la había golpeado durante el embarazo. Si yo no estoy confundido, Bettina me corregí cualquier cosa. Y yo quiero aclarar que cuando se concluye que perro que ladra no muerde ante escenas como estas, se está haciendo una apuesta muy siniestra, porque se está apostando a que el hombre no va a seguir siendo violento, lo cual es prácticamente imposible si no media una distancia, si el sistema no hace lo que tiene que hacer. Así que esa frase, perro que ladra no muerde, es verdaderamente temeraria, y yo agregaría que está rayando también en un acto delictivo. Y otra mención, y voy concluyendo, pero otra mención que hace que yo me anoté, que es cuando la jueza, ante toda la evidencia que demuestra y ante el relato sobre los hechos violentos, y ella dice: no me vengan con esas cosas. Y que por supuesto la impactó a Bettina, y por eso lo pone en el libro, y porque es una muestra más, lamentablemente frecuente, de cómo ese imaginario masculino, patriarcal, sigue atravesando los ámbitos de intervención, y le hacen decir a una jueza: no me vengan con esas cosas. Yo quiero aclarar que cuando una jueza dice eso, no puede ser jueza. Es decir, esto es algo que todavía el sistema no está queriendo aceptar. Yo agregaría: no quiere escuchar. El sistema de intervención no quiere escuchar. No puede haber juezas y jueces y fiscales que trabajen en la administración de justicia que tengan ese pensamiento patriarcal que las lleven a concluir: no me vengan con esas cosas. No es una cuestión menor, insisto, es una de las razones más fuertes, esas actitudes por las cuales hay que hacer reformas muy profundas en el ámbito de la justicia de todo el país. Y lo otro que quería como
cual quería terminar tiene que ver con el falso síndrome de alienación parental, un tema absolutamente central de la temática, que no es la sola de se siguió hablando de esa manera, pero por ahí reemplazando algunos términos. Y por eso Sonia Vaccaro, que trabaja muchísimo el concepto del falso síndrome de alienación parental, agrega usos sucedáneos, es decir, hay que correr la mira de la sola palabra de alienación parental y llevarlo al terreno de cualquier otra forma de llamar a lo que en el fondo no es otra cosa que la descalificación, ya no de la víctima como se hizo tradicionalmente, pero que ahora no alcanza, porque sabemos que hasta cierta edad los niños y niñas no pueden fantasear sobre situaciones sexuales no vividas, y después, cuando ya tienen edad, también es muy burdo si llegaran a mentir sobre esos temas. Por lo tanto, cualquier intento de desplazar, en este caso, la descalificación a la mamá, porque como todos saben, ese falso síndrome y con otras denominaciones, lo que busca es culpar a la madre de haberle lavado el cerebro a sus hijas e hijos. Y quiero agregar otra, porque me acuerdo de algo de hace muchos años, seguramente Juan Carlos Bonovich se va a acordar, porque lo dijo él por otra parte, porque fue en un juicio muy terrible que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, donde como todavía en esa época no estaba muy avanzado el concepto, no sé si se usaba de síndrome de alienación parental, se utilizaba el concepto en esa época de co-construcción, es decir, para no decir la nena miente, se decía, esto es una co-construcción con su mamá, o la mamá co-construye con su hija. Y quiero terminar con esto, porque en ese juicio que yo recuerdo, fueron llamados muchos peritos, expertos, a mi entender por incapacidad del propio tribunal para resolverlo con menos expertos. Entonces necesitó un ejército de expertos, entre los que por supuesto estaba Juan Carlos Bonovich. Y yo recuerdo muy bien que cuando se le preguntó en el juicio si se trataba de un caso de co-construcción, él dijo, más o menos, no me voy a acordar literal, pero él dijo, no, co-construcción no, en todo caso será una reconstrucción. Con lo cual echó una cantidad de luz enorme sobre la temática. Hoy lo que estamos es presentando un hermoso libro de Bettina, así que no da para profundizar, pero lo traigo a cuento porque el tema que desarrolla Bettina sobre el falso síndrome de alienación parental, quiero insistir, es el núcleo, es el corazón de las estrategias más agresivas que se están utilizando, no solo en Argentina y en la región, sino en todo el mundo, para descalificar. Y por eso el tratamiento que le da Bettina en el libro, donde además lo que dice, y ahora sí termino con esto, dice que ese falso síndrome no es más que una nueva mascarada para encubrir el abuso contra niñas, niños y adolescentes. Es decir, pongámosle el nombre que corresponde, como lo está haciendo Bettina, quien utiliza descalificaciones como esa, el nombre que le ponga, lo que está haciendo es encubrir el abuso. Y hay que empezar a explicarlo de esa manera, como también lo está explicando Bettina en su libro, y yo agradezco enormemente que lo haya escrito, por supuesto, pero además que me honre con la posibilidad de hacer estos comentarios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Ahora voy a presentarles, cuento que mientras ustedes van hablando, porque no pueden verlo, hay muchos comentarios en el chat en relación a haber padecido y haber tenido distintas situaciones y experiencias de lo que estabas relatando. Ahora me toca presentar al doctor Juan Carlos Bonovich. Él es médico, especialista en primer grado en psiquiatría, psicoanalista. Es
impresionante su obra y me dijo también que sea muy breve, así que seleccioné yo, a mi gusto, los 3 libros que más me gustan a mí, de los que he leído, que son El niño del siglo, Claves de infancia e Ir de putas, que también me parece que son coordenadas para pensar estas problemáticas. Actualmente investiga y se dedica al psicoanálisis con niños, niñas y adolescentes, al maltrato y al abandono infantil y a la relación del psicoanálisis y las teorías de las relaciones de género. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Natalia, Camila, por todas las generosísimas palabras de Carlos Rosansky, en quien yo reconozco un verdadero prócer de los derechos humanos, y a Bettina. En este momento, cuando con los sonidos del silencio, Bettina nos hace saber de la plenitud de su madurez intelectual, el dominio que tiene del tema del abuso sexual infantil. En estos momentos yo recuerdo cuando la conocí, en el 2001, en la Siberia. Tal vez hoy en día es un poco difícil poder reconstruir y poder... A ver, un segundito que voy a hacer. Es necesario cerrar. Yo decía que la conocí en el 2001 y que es muy difícil hoy en día reconstruir el clima de la Siberia y de la Facultad de Psicología y de Rosario. En el 2000-2001 Rosario había colapsado por el desmantelamiento del cordón industrial y el desempleo, la tristeza inundaba y la desesperanza inundaba toda la sociedad y por supuesto incluía a la Facultad de Psicología. Ovide Menem, que había decidido abrir el doctorado, en realidad él y Esther Díaz de Cóvila eran los únicos doctores, es decir, abrir un doctorado en la Facultad de Psicología sin doctores era muy difícil. Me había sugerido si podía dar un seminario, y con una cierta inocencia, un seminario para el doctorado, que otorgara créditos para el doctorado. Con una cierta inocencia, yo propuse un tema que era problemas actuales en la relación del psicoanálisis y las teorías de género. Digo con cierta inocencia porque tal vez no me daba cuenta que el poder revulsivo que tenía el título del seminario en una facultad de psicología profundamente lacaniana, dogmáticamente lacaniana, y además donde la psicología infantil brillaba por su ausencia. En una facultad, y hasta el día de hoy todavía con ciertos resabios de eso, donde todo lo que tenía que ver con la psicoanálisis de niños, pero también psicología infantil en sus distintas versiones, estaba francamente excluida. Agregarle a la desesperanza y a la tristeza de esa época, la muerte de María Marta Roberti y poco después de Héctor Figoli, que fue durante 8 años analista de Bettina, contribuyeron a un estado de desesperanza, de desgano, de tristeza. Para sorpresa del doctorado, del posgrado de la facultad, y la mía también, ese seminario tuvo una afluencia enorme, una inscripción exagerada, desmesurada para lo que es un seminario de doctorado. Y en ese grupo se anotaron
mucha gente, entre ellas la Mari Firpo, Alicia Bertaccini, Ana Bloch, Dorca Bressan, Marta Fernández, María del Carmen Marini, Noelia Casati y Bettina. Era en realidad un grupo muy inquieto, muy interesante, que sabían mucho de psicoanálisis, que estaban muy interesadas en qué era esta cuestión de la teoría feminista, de la teoría de género. El resultado del seminario fue buenísimo, y fue buenísimo en el sentido de que siguieron reuniéndose. Ya cuando el seminario había terminado, y un grupo de ellas formaron una institución que se llama Psique, que tuvo una presencia significativa dentro del espacio cultural y psicoanalítico de Rosario. Así que además tuvo la habilidad de registrar las presentaciones que se hicieron y publicarlas en 4 libritos, a los cuales Bettina, donde hay trabajos interesantísimos de Bettina, uno sobre subjetividad del año 2002, subjetividad, cultura y género, otro sobre crisis social y sus marcas en la subjetividad. El del 2003, el título del 2003 es Del silencio al grito, la violencia nuestra de cada día, y el del 2004, Del grito a la palabra, los modos de la subjetividad en los comienzos del siglo XXI. Como se dan cuenta, el significante silencio estaba muy presente allí y viene a ser reactualizado ahora con los sonidos del silencio. Pero el interés de Bettina por la infancia venía de antes. Yo me tomé el trabajo de revisar el currículum de Bettina y descubrí que ya ella venía publicando y venía, es decir, interesándose en las cuestiones de la infancia desde la década del 90, y esto era en cierto sentido disruptivo, como decía, en una facultad de psicología donde la infancia no existía. Hay títulos como Escuchar a un niño, Pensar la niñez, que dan cuenta de que en Bettina ya estaba presente una de las líneas de investigación que iban a confluir después, el de la infancia. Y también en la década del 90, y aún antes todavía de haberse incorporado al seminario del 2001, Bettina se había acercado al Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos y ya tenía una cierta interés en cuestiones que tenían que ver con teoría feminista, con teoría de género y sobre todo con violencia doméstica. Violencia doméstica, que es la manera eufemística de hablar de mujer golpeada, de manera tal de que esas dos líneas de investigación, el de la infancia por un lado y el de la violencia doméstica, confluyeron en lo que finalmente fue el tema donde Bettina exploró de manera más significativa, que es el abuso sexual infantil. Es decir, en realidad a mí no me gusta y a muy poco nos gusta hablar de abuso sexual infantil. Yo preferiría, por la cuestión esta de que parecería que tanto el abuso sexual infantil tiene a los niños de sujetos, o pornografía infantil parecería que es pornografía de los niños. En realidad tendríamos que referirnos como explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, o en vez de pornografía podríamos llamarlo, como propone la Corte Suprema de Mendoza, material de explotación sexual de niñas y niños. En esa época, y ya directamente incitada por el tema Bettina decidió hacer su tesis de doctorado y tuvo dos
que hacer dos elecciones que fueron fundamentales. Una, el tema de la tesis de doctorado, que fue efectos psíquicos del abuso sexual infantil. Y el otro, la directora de tesis, que él eligió a Silvia Bleichmann. Esa tesis fue la que la obligó a ponerse al día de todo lo producido, todo lo más novedoso, todo lo más actual en el tema de abuso sexual infantil, y hacer aportes significativos, personales de ella al tema. Tan personales que en algunos momentos también estaban en contradicción con las ideas de la propia directora de tesis. Y déjenme decirles que estar discutiendo o en una especie de contraversión con Silvia Bleichmann no era nada fácil. Pero Bettina logró con esa tesis algo fundamental, que es convertirse en un referente para el tema de abuso sexual infantil. Yo tuve, junto con Gilú García Reynoso y con Marinés Bringiotti, el enorme honor de haber integrado el jurado que le dimos las más altas calificaciones. Pero Bettina no se conformó con la clínica ni con la teoría, sino que amplió su área de influencia al espacio de la comunidad, de lo social. En otro viaje a Rosario la encontré como directora del albergue municipal Casa Amiga, que fue una de las poquísimas experiencias donde las mujeres que habían sido víctimas de violencia podían refugiarse sin que correr el riesgo de que sus acosadores las encontraran. También dirigió el programa Proteger de la Universidad Nacional de Rosario y el Observatorio Institucional de la Problemática del Abuso Sexual Infantil de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Tal vez eso es un dato que me parece fundamental, porque ella trabajó mucho en la clínica. El libro es un libro que desborda de la experiencia clínica, pero también con una sólida fundamentación teórica y sobre todo con un compromiso social y con un despliegue de toda esa teoría y esa clínica dentro de un espacio social, que es lo que me lleva a pensar que con los sonidos del silencio, con los sonidos del abuso, ella está en su momento fundamental de madurez. Y entonces quisiera leerles, reiterarles algo que dije en el prólogo, que no podía decir de una manera mejor el prólogo de este libro. Yo decía allí que es excepcional que aparezca en el campo ampliado del psicoanálisis un libro que logre sistematizar todo lo producido con respecto a un determinado síntoma social, que, como se sabe, siempre es un síntoma social. Síntoma individual, que siempre es un síntoma social. Esta categoría, la de los textos que dan cuenta del estado del arte, a veces, solo a veces, se ve superada por la de aquellos que aportan algo nuevo. Son los que introducen conceptos innovadores que permiten iluminar esos rincones oscuros que habían quedado inexplorados. Pero los hay también, esos libros que con su aparición producen un efecto de intervención, tanto en el espacio del psicoanálisis como en el contexto jurídico, social y cultural. Los sonidos del silencio pertenecen a las dos primeras categorías y está destinado a inscribirse en la tercera. Porque los sonidos del silencio,
con el sólido aporte teórico del psicoanálisis y la clínica que lo fundamenta, irrumpe en un mundo convulsionado ante la creciente visualización del abuso sexual contra niños y niñas, que lo que hace es poner al descubierto cómo este delito ha sido y sigue siendo naturalizado e inscripto como derecho consuetudinario propio de un capitalismo patriarcal que triunfa cuando logra su inscripción inconsciente. Los sonidos del silencio tienen así un efecto de intervención porque interrumpen e irrumpen el cortejo de impostura que tiende a perpetuar el ejercicio de una violencia que no tiene identidad cultural, ni étnica, ni de clase social. Es, si se quiere, la respuesta más contundente a quienes proponen considerar el abuso sexual contra niños y niñas como pedofilia y a la pedofilia como una orientación sexual más demarcada de su contenido político. Muchas gracias. Bueno, gracias Juan Carlos. Ahí me indicaron, iban respondiendo y comentando en el chat. Muchas gracias, te dicen desde Rosario, por el recuerdo, por la historización. Y bueno, me toca presentar a Bettina, que como dijo Juan Carlos es doctora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, hizo su programa postdoctoral en estudios de géneros en la UCES. Es actualmente directora del Centro de Estudios sobre Violencia y Abuso Sexual de la Facultad de Psicología de UNR y es miembro y fundadora de AEVAS. Bettina. Bueno, ante todo quiero agradecerles la presencia de todos, fundamentalmente, en primer lugar, de Juan Carlos, mi amigo y maestro desde hace tantos años, de quien aprendí a pensar un psicoanálisis abierto a lo real, abierto al campo social, y quien junto con Silvia Bleichmar realmente me enseñaron a pensar el psicoanálisis de otro mundo. También agradezco muchísimo a mi amigo y compañero de trabajo, ahora en AEVAS, Carlos Rosansky, de quien también he aprendido mucho. Sobre todo he aprendido a enfrentarme a estas paradojas del sistema judicial con menos temor. Bueno, y también un gran agradecimiento para mi amiga Natalia Matielo, quien me acompaña siempre. Bueno, estoy muy emocionada. Gracias, Bettina. Un segundito te interrumpo y te doy tiempo a que tomes agua. Les pido a Juan Carlos ahí que silenció el micrófono. Gracias, Juan Carlos. Así no se entrecorta tanto el sonido. ¿Seguimos? Bien. Les agradezco profundamente las palabras. También agradezco a mis hijas la compañía y la colaboración de siempre. Y a mis amigues, por supuesto. Si no fuera por mis amigues que hacen el soporte en los momentos más difíciles, todo sería distinto. Y también a todas las personas que hoy me están acompañando. Me hubiera encantado que pudiéramos vernos y saludarnos. Bueno, pero nos toca este momento tan difícil. Y justamente esta situación extrema que estamos viviendo, a mí me hizo pensar mucho. Creo que nosotros estamos viviendo en este momento una situación extrema, como extrema es la situación que viven muchos niños en las situaciones de abuso y de maltrato, donde sienten una gran desesperanza,
y la imposibilidad de avisorar un futuro mejor. Yo creo, lamentablemente cuando yo escribí el libro, el panorama no era el de la pandemia, no era el de la pandemia del COVID, pero sí era el de la pandemia del macrismo, que fue también muy grave. En ese sentido, cuando terminé de escribir el libro, comenzaba, y cuando ya lo mandé para editar, comenzaba un nuevo año con nuevos, con aires de esperanza. Después ocurrió esta pandemia, ¿verdad? Que a todos y a todas nos atraviesa, por supuesto con efectos singulares, pero yo creo que este traumatismo lo estamos atravesando juntos, y para mí la escritura, desde que era muy pequeña, tuvo una función, les diría, casi terapéutica, ¿no? Cuando todavía incluso no había llegado el psicoanálisis a mi vida, pero siempre escribí. Desde muy pequeña, y eso era totalmente, me calmaba, me ayudaba mucho a atravesar momentos difíciles. Y por eso escribir sobre estas realidades tan difíciles, como son como es la atención de víctimas, como es acompañar a niñas y adolescentes que han sufrido episodios de abuso, y también a mujeres que reconstruyen sus abusos, sus análisis, y acompañarlas en esos momentos terribles donde se encuentran con ese impacto que estuvieron tratando de negar durante mucho tiempo, de desmentir, pero finalmente se hace presente, y entonces el analista debe estar allí, o la analista, a la altura de las circunstancias. No, digo esto, me parece importante remarcarlo, porque esto define nuestra ética también como analistas. Hace poco discutí esto con un colega de la facultad, de un espacio donde los alumnos hacen su último trabajo, su trabajo final, quien sostenía que lo histórico no es lo importante, que no importa si algo sucedió o no. Esto lo estaba diciendo en relación a la tesina de una alumna que había hablado de abuso sexual en la infancia. Entonces él decía que no importaba si sucedió o no sucedió, que esto eran cosas pavadas, pero lo importante era la ficción que cada sujeto hacía. Esto, que a mí me llena de bronca, porque pienso cuántas analistas tendrán esta posición cuando están trabajando con niñas que han sufrido abuso, y que con estas posiciones contribuyen a su invisibilización, ¿verdad? Me preocupa mucho esto, me preocupa mucho esto. Además, en un momento donde no se puede negar los efectos del real acontecido, pensemos en la pandemia, en todos los efectos que esto tiene, aunque tengamos un Estado que nos está cuidando y que se está ocupando de que los efectos sean menores de lo que podrían ser en otras condiciones, ¿verdad? Entonces, como les decía, bueno, escribir sobre estas realidades tan traumáticas y me ayuda a procesar también y a elaborar la impotencia y la bronca. La impotencia por tantos abusadores sin condena, por tantas adultas protectoras maltratadas en sede judicial, pero también maltratadas muchas veces por mis propios colegas, o sea, por todos los operadores que trabajan en relación a estos casos, ¿verdad? Entonces, son prácticas que están muy lejos de ser buenas prácticas. Entonces, en este tema no hay medias tintas. Es blanco o negro, se está de un lado o del otro,
¿verdad? Entonces, el SAP, estos eufemismos de la co-construcción, la alienación, son formas de invisibilización del abuso. Yo creo que en muchas situaciones lo que he encontrado en mis pacientes, que al mismo modo que la escritura tomaba para mí un sesgo de elaboración de lo traumático, para ellas, las que se han animado a escribir, también ha sucedido eso. Y entonces ahí pensé que muy claramente me encontraba con que la sublimación es una vía regia, ¿no?, de elaboración de lo traumático. Pero para que esto suceda, primero debe funcionar justamente esta aceptación de que ese delito, aceptación del entorno, ¿verdad?, de que ese delito efectivamente aconteció, que esa persona sufrió este hecho traumático, y cuando esto y que haya la denuncia, que exista una denuncia. Si esto sucede, después empezará el tiempo de elaboración psíquica, que no es el tiempo judicial, es otro tiempo, singular. Hay personas que les lleva toda la vida esa elaboración, ¿verdad? Pero es muy distinto el pronóstico cuando esto se silencia, cuando la mujer se ve, o la niña se ve obligada a silenciarlo por presión del entorno, por el efecto de la desmentida, que cuando esos sonidos son escuchados, ¿verdad? Porque si no son escuchados, siguen produciendo ruidos al interior del sujeto. Entonces, así como para mí la escritura ha tenido y tiene esta función, por eso escribir tanto lo que fue mi primer libro, que tuvo que ver con la tesis, que tanto trabajo, como Juan Carlos recordaba, me costó mucho trabajo esa tesis, y agradezco profundamente haber tenido el acompañamiento de Silvia Bleichmann, y toda la ayuda de Juan Carlos cada vez que yo quería tirar la toalla, porque era terriblemente difícil la exigencia a la que Silvia me sometía, pero le agradezco también a Silvia porque, bueno, el resultado fue muy interesante. Hoy comparto con ustedes este nuevo libro que tiene, a diferencia de aquel que fue el primero, tiene, bueno, todos los años de diferencia y años en los que yo he seguido trabajando mucho esta temática tan difícil que nos enfrenta con lo siniestro, pero a la que hay que poder ponerle palabras, porque es un silencio que siempre se hace escuchar, por más que se lo quiera silenciar. Yo voy a terminar con un fragmentito muy pequeño del libro, porque me parece que es útil. Primero quiero volver a agradecerles a todos la presencia, a Juan Carlos, que también haya hecho ese prolijo recorrido por mi historia. Para mí fue fundamental aquel encuentro del 2001, de aquel momento tan difícil, por muchas razones personales y sociales, y me permitió conocer mujeres que me siguen acompañando con su amistad y con su trabajo. Sí que te cuento, Juan Carlos, que sí que ha vuelto a reunirse algunas de las compañeras, porque nos han convocado para contar justamente lo que fueron aquellas experiencias. Yo creo que aquello fue, ese seminario produjo una intervención. Me parece muy interesante eso también.
les agradezco profundamente acompañarme en estas circunstancias, que son tan difíciles. Pero me parece que si podemos aferrarnos a nuestro deseo y apasionarnos con las cosas que amamos, va a ser más fácil transitar esto que nos está pasando. Voy a la cita, con esto me despido. Cuando un libro está terminado, ya no hay vacilaciones posibles. Puede no existir un encadenamiento ordenado entre las palabras que salvajemente se desmadran en él. Tampoco existe ordenamiento ni legalidad alguna en el abuso sexual infantil. Nunca debe haberla. Es un delito y representa uno de los peores traumatismos que un niño puede sufrir. Entonces, no esperen manuales ni cuadros ordenadores de lo siniestro. Solo ofrezco en este libro algunas palabras que nos permitan acercarnos al horror para intentar caminos de salida. Salida que de ninguna manera borra lo vivido, pero que acompaña para seguir adelante en la vida que a pesar del sufrimiento atravesado merece ser vivida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Bettina. Les cuento que estoy viendo si puedo cambiar, que me han indicado cómo. Esto es así, vamos aprendiendo un poco sobre la marcha, el uso de las tecnologías. Bettina, Juan Carlos, la gente nos va diciendo por el chat, les mandan saludos desde Chaco, les mandan saludos desde Salta. Bueno, acá Rosario, todas las colegas agradecen todo lo que han dicho, todo lo que ha recordado Juan Carlos también. Me parece injusto nombrar a algunas y a otras no. Son todas, creo que todas mujeres las que nos hemos unido junto con la presencia de Juan Carlos y Carlos. Marta Fernández Bocardo, Viviana Roldán, Alicia Bertaccini, Adriana Zanón, Mariela Garbich, bueno, Bettina, toda gente que te manda abrazos, saludos, las colegas del Centro de Estudios, todas, y no sé si les quieren Juan Carlos o Carlos hacer algún comentario más. A ver, vamos a poner ahí. O ya nos vamos saludando. No, saludos y agradecimiento a Bettina especialmente y nada, y un saludo a toda la gente que tuvo la paciencia de escucharme. Y lean el libro, que es maravilloso. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bettina, vamos a estar entonces, dicen felicitaciones, dicen excelente, muchas gracias. Hay un excelente más también por ahí que quiero nombrar, que son las chicas que nos están ayudando también, Camila y Sabrina. Les mando un abrazo a los tres, a les tres. ¿Cómo se hace para comprar el libro? Muy bien, Juan Carlos, muy buena tu pregunta. Me lo había notado, pero el estrés de la transmisión en directo me dejó así medio... Y aparte, yo les explico, la gente escucha mi voz, pero no me debe ver, porque como se está transmitiendo desde mi compu, no me ven. Entonces soy como así una voz medio extraña. El libro lo pueden adquirir a través de las librerías, ya está en la venta el libro en formato papel, pero también la editorial Lugar ha sacado una forma de venta por este contexto de pandemia, de venta virtual. Vamos a estar subiendo en el Facebook de AEDAS, creo que ya lo subimos una vez, lo vamos a recordar ahora las dos modalidades para que lo puedan adquirir, leer y disfrutar. Gracias. Yo quería, Nati, quería agradecer también
a Editorial Lugar, que por tercera vez apuesta a mis proyectos y me da lugar para poder sacar estos libros. Les agradezco también. Muy bien. Bueno, entonces si hemos dicho todos, les agradezco a todos el tiempo de espera, la paciencia para comenzar y nos vemos en una próxima oportunidad que a Evas nos convoque a compartir. O tenés que escribir otro libro, Betina. Bueno, un beso grande.